Estamos en la primera sección del capítulo 3, expiación sin sacrificio, y vamos comenzando el párrafo 3. La primera sección del capítulo 3, comenzando el párrafo 3. Dice, la afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa, mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado, entre comillas. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no creó ni tampoco, Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Así que esa línea bíblica de mía es la venganza, dice el Señor, es por supuesto una de nuestras proyecciones, es decir, de nuestra manera de atribuirle a Dios nuestra propia creencia de que nosotros pecamos. Como pensamos que nos separamos de Dios, que pecamos contra Él, que incluso le asesinamos, luego invertimos los papeles. Creíamos nosotros ser el pecador, ahora dejamos a nuestro padre como el malvado asesino, nos anda buscando para acabar con nosotros. Entonces, cuando le atribuimos estas frases a Dios como mía es la venganza, es porque secretamente nosotros creemos haber atacado y ahora queremos que Él nos ataque. Eso es lo que queremos ver en nuestra distorsión. ¿Por qué? Porque esta es la manera de proyectar la culpa, de decir, ah, Dios es el malo, no yo. Pero lo cierto es que nadie es el malo, nadie hizo nada. Nunca hubo pecado, nunca hubo separación. Pero una vez que nos tomamos en serio la idea de separación, le otorgamos la connotación de algo pecaminoso y luego lo negamos y lo proyectamos y queremos ver ese supuesto pecado, esa maldad en Dios. Y esa maldad no está ni en el Padre ni en el Hijo, es decir, ni en Dios ni en nosotros, en ninguna parte. Es una ilusión de maldad en la mente del Hijo. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta, este supuesto pasado malvado. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones, entre comillas. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Es decir, cuando nos tomamos en serio la culpa, la idea de pecado, lo proyectamos en Dios y ahora queremos hacer de él una figura temible. Jesús nos dice, asegúrate de entender cabalmente de que esto no tiene sentido, de que nunca lo va a poder tener. Sin embargo, profundamente para nosotros tiene sentido, porque esas son las leyes que sustentan este mundo. Recordemos lo que estuvimos hablando ayer, de lo que cité de las leyes del caos, donde Jesús nos dice, tú aparentemente no crees en estas cosas, ahora que las estamos examinando, viendo de frente, tú me dirías que no crees en esas leyes, y luego nos dice, hermano, crees en ellas, te las crees toditas. ¿Por qué? Porque tu experiencia es que tienes un cuerpo como real y te lo crees. Tú crees que eres un cuerpo y crees que puedes sufrir cuando a tu cuerpo le pasa algo. Por lo tanto, crees en la idea de que te separaste de Dios, que pecaste contra Él, y de que ahora Él está muy, muy disgustado, enrabiado, desesperadamente buscándote para encontrarte, castigarte y asesinarte. Esa es la creencia subyacente a mi experiencia, como si estuviese en un cuerpo. Ahora, la experiencia como si estuviese en un cuerpo tomándomelo como real, porque puede que alguien esté en su mente correcta o incluso alguien iluminado y siga experimentando el mundo de la multiplicidad de los cuerpos, pero ya no se lo toma en serio. Ahí estaría en lo que llamamos el mundo real o un sueño lúcido. Entonces, cuando digo de nuestra experiencia en el cuerpo, nuestra experiencia creyendo ser un cuerpo, invirtiendo mentalmente en el cuerpo, cosa que la mayoría de nosotros hace aquí. Invertimos mentalmente en nuestro personaje, en nuestro cuerpo o en el mundo, lo cual no es ningún pecado, pero es el error a corregir. Mm. Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén.
Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. Aquí Jesús nos dice, he hecho un curso tremendamente claro, pero aún así, tú que tienes resistencia probablemente lo tergiverses. Y esto va para todos nosotros. Jesús no nos está reprendiendo, no nos está juzgando, eh, no nos está sacando en cara nuestras dificultades o nuestras confusiones. Simplemente nos dice, hermano, todavía tienes mucha resistencia y es probable que te veas tentado a tergiversar un mensaje tan claro. Y de hecho, podríamos tener también la excusa de decir, Jesús a veces no es tan claro en su libro. Entonces, ¿por qué hay personas que tienen que estar explicándolo? Por ejemplo, mi trabajo como Ítzaro es explicar lo que dice este libro, porque para muchos de nosotros no parece claro. Sin embargo, cuando llegue ese punto donde entendemos la no dualidad y la aceptamos, entonces podríamos leer cualquier párrafo, cualquier línea de cualquier parte de todo el material de un curso de milagros y lo vamos a saber interpretar correctamente. El problema es que como tenemos tanta resistencia y tanto miedo a un simple mensaje, tomamos las metáforas de Jesús y las hacemos literales a sabiendas de que son solo metáforas, pero las tomamos como literales por nuestra conveniencia porque le conviene a nuestro ego, es decir, nos conviene a nosotros identificados con el ego. Y luego nos disociamos de eso. Y uno dice, ¿cómo yo voy a preferir al ego que al Espíritu Santo? Y Jesús nos dice, de esto se trata mi libro, de enseñarte que prefieres al ego al Espíritu Santo. Jesús nos dice, estás prefiriendo a tu ego que a mí. Y no pasa nada, yo te voy a enseñar a mirar eso correctamente, sin que te condenes, te castigues, ni nada. Simplemente reconozcas que todavía no quieres venir conmigo y lo desdichado que eres al no querer venir conmigo. Esto es lo que nos está enseñando Jesús. Nos dice, tienes mucha resistencia a practicar el perdón, no solo a estudiar el curso. Hemos dicho que estudiar el curso puede ser un reflejo de la mente correcta y el rechazo a estudiar el curso puede ser un reflejo de la mente errada. Puede, así como puede que no. Sigue siendo un acto neutro. A lo que tenemos resistencia es al contenido de este curso, que no está en un libro, está en nuestra mente. Este libro puede reflejar ese contenido y lo refleja bastante bien, pero este libro en sí no es la salvación. La salvación está en nuestro interior al alcance inmediato. Puede ser que no tenga el libro, que no tengan los audios de YouTube, ni el PDF, ni nada, ni nadie que me cuente sobre un curso de milagros, pero tengo a Jesús en mi corazón. Es decir, tengo al Espíritu Santo en mi mente. Ya está ahí en mi interior la mente correcta. Está a mi disposición inmediata. Entonces, Jesús nos dice, he intentado hacer el mensaje lo más claro posible y he ocupado, por supuesto, metáforas que te pueden ser muy útiles, pero debes entender que son metáforas. Ahora, si tú te las tomas como literal o las reinterpretas a tu gusto dualista, no vas a entender lo que quiere decir aquí y vas a creer que soy yo el incompetente, nos diría Jesús. Vas a creer que yo no te sé enseñar bien cuando en realidad tú no quieres aprender bien. Eh, Debemos recordar estas primeras líneas de la simplicidad de la salvación que siempre cito, donde Jesús nos dice, ¿podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? Para aquel que quiera que sea la verdad, si yo realmente deseo la verdad y deseo que la verdad sea la verdad y no las ilusiones, entonces no puede ser difícil para mí entender esto. Por muchas metáforas y por mucho lenguaje muy complicado que parezca ser, no podría ser para nada difícil de entender para aquel que quiera que esto sea cierto. Si yo deseo que este curso diga la verdad, va a decir la verdad para mí. Sin embargo, si yo deseo que este curso diga que soy un cuerpo y que tengo que perdonar otros cuerpos y que tengo que conseguir cosas para mi cuerpo, va a decir eso también para mí. Va a depender de lo que yo desee. Por supuesto, Jesús nos dice, yo no quiero que malentiendas mi curso. He intentado ser muy cuidadoso con enseñártelo de una manera que no se pueda tergiversar, pero aún así, si tú tienes el deseo de cambiarlo a tu gusto, lo vas a cambiar a tu gusto y yo no voy a poder hacer nada al respecto más que seguir ofreciéndote un puro mensaje. Y este puro mensaje nos lo ofrece desde la mente, no desde este libro. Nuevamente, este libro puede reflejar muy, muy bien el verdadero mensaje, pero el verdadero mensaje no es forma, sino contenido. Así que el verdadero mensaje ya está a nuestra disposición inmediata. Puede ser que alguien ni siquiera sepa leer, puede ser que alguien ni siquiera entienda nada de religión, de psicología, de espiritualidad,
de perdón, de milagros, ni de nada. Y si tiene una pequeña dosis de buena voluntad para hacer a un lado sus pensamientos de ataque, sus resentimientos, sus proyecciones, y dejar de condenarse a sí mismo y recordar el amor de su padre, no necesita nada más. Ni siquiera necesita este curso. Este curso es para aquellos que tenemos una muy, 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 muy pequeñita dosis de buena voluntad, que de alguna manera andamos buscando una salvación o una paz, y lo que hace Jesús es tomar esta muy, muy pequeñita dosis de buena voluntad y la une con su fortaleza y nos lleva a tener un poquitito más de buena voluntad. Sin embargo, el camino por lo general con este curso es de mucha resistencia. No porque sea un camino difícil, no porque sea algo complejo o inentendible. Jesús nos dice, creo que es en la verdadera alternativa, que si este curso fuese difícil sería imposible de aprender. Y puesto que es posible aprender, tenemos el ejemplo de Kenneth Wapnick, es posible aprenderlo y llegar hasta el final con este curso, entonces no puede ser difícil. Jesús nos dice, yo aprendí este curso, y no está hablando de un curso de milagros, sino el curso del Espíritu Santo, el sistema de pensamiento correctivo, el plan de la expiación o de la salvación. Jesús nos dice, yo lo aprendí, di un ejemplo palpable de que es fácil aprender lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar. Y Jesús nos diría, y yo que te lo estoy moliendo en la juguera para que te comas la papilla aquí, que pase muy, muy fácil en ti, te lo estoy haciendo con este curso, aún así no lo quieres aprender. Y no pasa nada, nos diría Jesús. Tienes mucha resistencia y estoy aquí para ti, para acompañarte en tu resistencia, no para validarla ni para apoyarla, para acompañarte a ti mientras tú decides tener tu resistencia hasta que tú decidas soltarla junto conmigo. Continúo. Voy a repasar estas últimas líneas. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, de habernos tomado en serio la culpa y después proyectarla sobre nuestro padre. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Y esto es ocupando estos símbolos bíblicos para hacer referencia a nuestra creencia de que Dios nos desterró del cielo. Porque este es el cuento que nosotros nos inventamos. Primero nosotros decidimos autoexiliarnos, podríamos decirlo. Nosotros decidimos echarnos y después le echamos la culpa a Dios. Y lo cierto es que nunca nos fuimos de su reino. Seguimos estando ahí con Él, pero decidimos creer que nos fuimos hasta el punto de tomarlo muy en serio y luego le echamos la culpa a Dios. Y dijimos, no, fue Dios el que me exilió, él me echó, Él me rechazó del jardín del Edén, me rechazó, me echó de su reino. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser muy crueles. Los que tienen miedo pueden ser crueles. Es decir, cuando alguien tiene una actitud cruel y se puede ver reflejado en su comportamiento, aunque la actitud está solo en su mente, esa persona que tiene pensamientos de ataque, independiente si su comportamiento sea o no de ataque, esa persona que tiene ataque en su mente es porque tiene miedo. Muchas veces nos vemos en la tentación de catalogar a algunos como crueles y son verdaderamente asesinos, abusadores, terroristas, etcétera, y lo tomamos muy en serio y olvidamos el miedo, el dolor y la soledad que hay en su interior. Sí, han decidido tener pensamientos crueles, eso es cierto. La idea no es espiritualizar al ego y decir, no, en verdad no es tan cruel. Sí, hay pensamientos crueles y se puede ver reflejado en los comportamientos, a pesar de que los comportamientos no conllevan ningún problema. El problema está solo en la mente. Pero la mayoría de nosotros en algunas instancias nos comportamos de formas crueles porque tenemos pensamientos crueles y aquí está el foco en el pensamiento. Tenemos estos pensamientos crueles de ataque, de rechazo, de venganza, incluso de asesinato, o incluso si no lo concretamos en el nivel físico, tenemos esos pensamientos. En algún momento comenté que todos hemos querido asesinar a nuestra mamá
nos enfadamos con ella, ¿por qué no me entiende? O a nuestro papá, o a nuestro hermano, o sea, quien sea. Y tenemos deseos de ataque, de venganza y de asesinato, incluso si no somos tan conscientes de ello, a veces sí. La cosa es que Jesús nos dice, detrás de ese pensamiento de asesinato, de venganza y de crueldad, hay mucho miedo. Y este miedo no justifica el pensamiento de ataque y de crueldad, no lo justifica. Pero la idea es entender que hay una petición de ayuda, que hay una voz muy profunda y de un grito desesperado en el interior de cada uno de nuestros hermanos, incluyéndonos a nosotros mismos, debajo de toda esta crueldad, entre comillas, hay un pensamiento que dice, estoy desesperadamente ansioso y temeroso porque me siento muy culpable y pienso que en cualquier momento va a venir Dios a buscarme, a castigarme y a asesinarme. Y es por eso que me descargo contigo y te condeno a ti y a todos mis hermanos. Ese pensamiento está muy profundo en la mente de cada uno de nuestros hermanos y de nosotros mismos. Nuevamente, esa sensación de soledad, de tristeza, de dolor, de miedo, no justifica el ataque. Y estamos hablando de un pensamiento de ataque, porque el comportamiento no tiene nada que ver con el error. Puede ser un pálido reflejo, pero no es el error. Entonces, no justifica los pensamientos de ataque. Sin embargo, nos puede ayudar a entender, comprender ese dolor y esa soledad que todos traemos dentro, que a pesar de que es una ilusión y debemos entender primeramente muy bien que es solo una ilusión, no es un dolor, una soledad real, si la experimentamos como si fuese real, a pesar de que somos muy hábiles para esconderla, en algún momento deja de estar escondida y sale a la superficie y la experimentamos. No recuerdo si fue en la clase de, una de las clases de ayer donde dije que no hay nadie de lo que no hay nadie que no sepa de lo que estamos hablando, citando la lección 182 cuando hablamos de soledad. Todos nos hemos sentido horriblemente solos. A todos nos ha pasado, nos sentimos solos, vacíos. Podemos estar teniendo el trabajo que queramos, la pareja que queramos, o quizás no nos salen muy bien las cosas aquí en el mundo, independiente, a veces sí, a veces no, pero subyacentemente, por lo general, hay casi todo el tiempo una sensación de soledad, que muchas veces se puede manifestar como ansiedad. Quiero hacer cosas, quiero comer, quiero drogarme, quiero beber alcohol, quiero jugar videojuegos, quiero ver una serie completa toda la noche, quiero hacer algo. O quiero salir a pasear, o quiero salir a fiestas, o quiero estar todo el día con mis amigos, o quiero estar todo el día con mi familia, o quiero irme solo a caminar solo por las montañas o quiero hacer algo, hacer con tal de llenar un vacío. Esto no quiere decir que uno no pueda hacer todas esas cosas. Uno puede salir a pasear y comer tranquilamente y estar con la familia, con los amigos, etcétera, o trabajar, etcétera. Lo que consideremos que es útil aquí. No hay ningún problema con hacerlo. El asunto es el propósito que le hemos dado. Le hemos dado un propósito a todas las cosas de un ídolo de amor especial. Aquella cosa o aquel cuerpo va a llenar un vacío en mí. Tengo ansiedad, quiero, dame. Esto es lo que le decimos al mundo, dame, lléname. Y vamos constantemente y muchas veces lo mantenemos muy escondida esta sensación y en la superficie de nuestra conciencia es, vivo una vida normal, yo no tengo ansiedad, no estoy desesperado, no me siento solo. Pero puede ser que nos aquietemos unos minutitos, simplemente unos minutitos, pongamos atención a qué está pasando ahí en nuestro interior y nos damos cuenta, me siento solo, muy solo, horriblemente solo. Y puede ser que tenga una pareja y que tenga familia, hijos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, pero me siento solo. Y esa soledad proviene de que creo que me separé de Dios, creo que soy horriblemente culpable y que Él está desesperadamente buscándome para asesinarme. No solo pensé que me separé del amor de Dios, pensé que lo asesiné y que ahora Él va a revivir y va a volver para asesinarme a mí. Y eso no puede por menos que producir mucho miedo, una sensación de angustia, de desesperación, de vacío, de me falta algo y ahora ni siquiera puedo recurrir a Dios porque Él me anda buscando para castigarme. Esto es lo que se nos enseña en las leyes del caos, que ahora ni siquiera podemos acudir a Él en busca de amor o de paz, entonces vamos en busca del ego y en busca de todos los ídolos que nos hicimos en el mundo. Cuando tomamos contacto con esto, esta es una de las razones que nos puede llevar a genuinamente estudiar un curso de milagros, genuinamente estudiar lo que es la no dualidad, o el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo. Entender que nos sentimos solos, muy solos, muy vacíos, muy tristes, tenemos mucho miedo.
Y luego esta sensación de vacío y de culpa la proyectamos en el mundo y nos sentimos la víctima. Y ahora creemos que está justificado devolver el ataque. Pensamos que el mundo nos está atacando, y a pesar de que el mundo sí tiene pensamientos de ataque contra nosotros, todos nos atacamos mentalmente con todos y lo tomamos en serio, lo vemos como un pecado y ahora vemos justificado nuestro pensamiento de ataque o nuestra actitud de ataque. Recordemos que la conducta no conlleva el problema, está solo en la mente. La cosa es que nos sentimos justificados a pensar con ataque con respecto a nuestros hermanos. Aquí Jesús nos dice, los temerosos pueden ser crueles. Nosotros que tenemos miedo, porque tenemos miedo de Dios, de un supuesto castigo, luego lo negamos y lo proyectamos y traspasamos ese ataque a todos nuestros hermanos. Y somos crueles con nuestros hermanos. Pensamos de formas muy juiciosas, incluso si nos quedamos callados, cuando estamos en una reunión familiar y vemos a las otras personas y al mismo tiempo que intentamos practicar el perdón y decir en mi mente, te amo, te perdono, hermano, soy uno contigo, de repente se nos escapan juicios como, pero ¿por qué es así? ¿Cómo puede pensar de esa manera? ¿Cómo puede actuar así? Yo nunca haría algo así. Y nos comenzamos a comparar. Siempre decimos, no, yo jamás podría quedar debiéndole dinero a alguien. ¿Cómo esa persona no puede devolver el dinero que debe? Yo jamás diría palabras así, como fue capaz esa persona. Y tenemos muchos juicios así. Incluso muchas veces cuando vemos que están haciendo ese juicio, y no es que venga de la nada, nosotros los estamos decidiendo. Cuando damos cuenta de que estamos teniendo esos juicios, inmediatamente los acallamos en nuestra mente, pero no con el verdadero perdón, sino que los acallamos porque nos sentimos culpables. No como yo, estudiante de espiritualidad de este curso, podría tener estos juicios. Me callo y silencio mi mente. Pero lo que hacemos es, primero, silenciamos la boca y callamos los juicios verbales. Luego, silenciamos los sonidos en la mente. Pero la guerra continúa, el juicio continúa, una sensación de incomodidad, de dolor, de intolerancia. Silenciosa intolerancia continúa. Incluso si no lo verbalizamos, incluso si no lo manifestamos como pensamientos en la mente verbales, sigue habiendo esa sensación de conflicto. Y luego, para mayor defensa, lo negamos y decimos, no, yo estoy en paz y estoy perdonando. ¿Cómo yo voy a juzgar a esa persona si le amo tanto? No, yo no juzgo, yo no odio a nadie. Y Jesús nos dice, bien, te deshiciste de tus juicios verbales, los juicios que dices por tu boca, no lograste nada con eso. Te deshiciste de las palabras de juicios que pronuncias en tu mente, no hiciste nada con eso. Todo eso sigue siendo forma. Ahora encárgate del contenido. Muchas veces confundimos el contenido de la mente y pensamos que el contenido de la mente son las palabras que pronunciamos en nuestra mente. Ese no es el contenido, las palabras son forma. Ya sea si lo decimos con nuestra lengua o con nuestro cerebro, es forma. El verdadero contenido de la mente es sensación, sensación de intolerancia o sensación de paz y de unidad y de perdón, una sensación, un sentimiento. A eso nos referimos con un pensamiento del ego o un pensamiento del Espíritu Santo. Muchas veces uno diría, el pronunciar la frase tú eres tonto viene del ego y tú eres maravilloso viene del Espíritu Santo. Y Jesús nos dice, ninguna de esas dos es ni del ego ni del Espíritu Santo. Son frases. Las palabras están doblemente alejadas de la verdad, de la realidad. Son símbolos de símbolos, nos dice Jesús en el manual. Entonces, no importa si lo pronuncias con tu lengua o lo pronuncias en tu cabeza. La pronunciación, el verbalizar, ya sea con sonidos físicos, aquí con ondas en el mundo, o con sonidos mentales, sigue siendo forma. No nos interesa eliminar ese tipo de juicios. Para un curso de milagros, para Jesús, no le interesa que tú elimines las palabras que dices con tu lengua, las palabras que dices en tu cabeza. No le interesa eso. Eso es añadidura. Le interesa que examines el pensamiento, el contenido, el sentimiento, la sensación de falta de paz. Eso, a esto es a lo que apunta un curso de milagros, nuevamente, porque muchas veces alguien puede verse la tentación de decir, yo ya no opino, estoy en el Espíritu Santo. Yo ya no juzgo a nadie, y a lo que se refiere es que se cayó la boca, pero en su mente sigue juzgando. Y luego dice, no, yo ya no pronuncio juicios ni con mi lengua ni en mi cabeza.
pero sigue habiendo una sensación de intolerancia. Y luego, como decía, puede ser que incluso neguemos esa sensación de intolerancia. Decimos, no, yo ya no juzgo ni verbal ni mental y ni siquiera tengo intolerancia, tengo paz. Y veo a todos mis hermanos y les amo a todos. Y Jesús con mucha paciencia nos dice, hermano, échate una miradita más por si acaso. A ver, puede ser que todavía haya un juicio por ahí. Y uno le dice, no, Jesús, yo ya los deshice. Pero bueno, si tú me lo dices, voy a echar una mirada. Levantamos la alfombra y vemos una montaña de polvo. Jesús nos dice, estabas escondiendo el polvo bajo la alfombra. Primero la escondiste bajo de la alfombra física y luego de la alfombra mental. Primero acallaste tus juicios con la lengua, después acallaste tus juicios con el cerebro, pero no has acallado el juicio del ego en tu mente, tu sensación de falta de paz. Lo intentaste ocultar y fuiste muy hábil, te felicito, pero no lo has ocultado de mí. Yo lo sigo viendo y sé que no te trae paz. Entonces Jesús nos dice, tú te lo ocultaste a ti mismo y eres muy hábil para eso. Y en algún nivel ni siquiera has logrado ocultártelo a ti mismo, porque tú sabes que sigue estando eso, pero te sientes tan culpable y tan temeroso que lo niegas. Ahora Jesús nos dice, no tienes que sentirte culpable de tus juicios de ataque, de tus pensamientos crueles. Tienes miedo y tu miedo no justifica tus pensamientos crueles de ataque. Y incluso tu miedo en sí tampoco está justificado, pero tienes que reconocer que estás teniendo miedo y que estás teniendo pensamientos de ataque, que tú te sientes culpable y quieres culpabilizar a tus hermanos y luego lo tapas bajo una capa de les amo a todos y no odio a nadie. Y tienes que atravesar esa capa que puede ser a veces casi impenetrable, muy, muy dura, pero en algún momento la tienes que atravesar y llegar a darte cuenta de que odias con todo tu corazón a todo el mundo. Y no pasa nada, porque tu odio sigue siendo una ilusión, es una mentira, pero tienes que ver las mentiras para reconocer que son mentiras. Tú no puedes llegar y decir, ah, el ego no existe, fin, y vas campante por la vida diciendo, no, yo ya estoy en paz, me iluminé porque mi ego no existe. Y pasan 30 segundos y nos sentimos horriblemente solos, desdichados, deprimidos y enrabiados. Y luego nos sentimos muy embobados con el especialismo y muy placenteros y especiales. Y Jesús nos dice, ¿y en qué momento vienes conmigo? ¿En qué momento me tomas la mano? Por supuesto, Jesús no nos está apurando, no nos está obligando. Jesús no tiene una ansiedad porque vayamos con Él. Simplemente nos dice, hermano, hay algo mejor. Y tú lo podrías elegir ahora si quisieras, pero tienes que darte cuenta primero que lo que tú has elegido y tú lo has elegido, lo que tú has elegido no te ha traído paz. Y estabas muy engañado con que estabas en paz, pero en realidad estabas en el placer de creer que eres muy espiritual, que tú eres el bueno que está perdonando a los malos. Y a pesar de que teóricamente sabes que ese es el perdón para destruir, secretamente lo sigues utilizando y te conformas con ese perdón solamente. Rara vez llegas a un verdadero perdón donde has hecho por completo a un lado tu ego y la mayoría del tiempo te conformas con un falso perdón pintándolo de verdadero. Jesús con todo esto nos está ayudando a decirnos, hermano, tienes pensamientos de ataque y bajo ese ataque hay mucho miedo y culpa, pero tienes que ver el ataque y deshacer tu ataque para deshacer la culpa. Mm. Continúo. Voy a repasar estas líneas del párrafo 4. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo, procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debes ser misericordioso tal como tu Padre en el cielo lo es. Esto me recuerda el Sermón de la Montaña. Si Jesús mismo nos estaba enseñando hace 2000 años y de las pocas enseñanzas que lograron rescatarse de las enseñanzas puras de Jesús, de ser misericordiosos con nuestros hermanos como nuestro Padre lo es con nosotros en el cielo, y aún así eso sigue siendo una metáfora, pero una metáfora muy, muy válida para un curso de milagros. Eso nos dice, si ya te enseñé y sabes que te lo enseñé, está escrito ahí en tu supuesto libro sagrado, sabes que está ahí. ¿Por qué te quedas con las otras cosas donde me haces quedar como un asesino y luego escondes el hecho de que soy un asesino o que Dios es un asesino conmigo? Nos dice Jesús. Tú piensas, nos dice el maestro, que Dios me condenó y me castigó por tu culpa y ahora piensas que yo en algún nivel quedé enfadado porque yo tuve que pagar por tus pecados y ahora estoy yo anotando en mi libreta todos tus pecados para que cuando llegues a mí yo cobre venganza.
y ahora me haga pagar contigo. Entonces Jesús nos dice, te has hecho una mala imagen de tu Padre, te has hecho una mala imagen del Espíritu Santo y una mala imagen de mí. Y todo eso es la proyección de la muy autodegradada imagen que tienes. Entonces Jesús nos dice, primero tienes que reconocer que has hecho un ídolo de odio especial conmigo y con nuestro Padre. Y luego reconocer que esa es la proyección, que estás siendo cruel con todos tus hermanos, no necesariamente en tu comportamiento, sino en tu mente. Y ser cruel se refiere simplemente a atacar, juzgar, condenar. De todos modos son juicios y condenaciones ilusorias que nunca han tenido efectos en la realidad, pero están bloqueando nuestra experiencia de paz. Así que es necesario una vez más mirar estos pensamientos. Como estudiantes del curso nos sentimos muy culpables de tener estos juicios y los negamos, los escondemos, somos muy hábiles para eso, pero siguen estando ahí hasta que no practiquemos un verdadero perdón. El verdadero perdón parte con examinar. El verdadero perdón parte con tener esta pequeña dosis de buena voluntad, la leve disposición a examinar honestamente. Por eso es que Jesús nos dice más adelante, no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Se refiere a no te lo ocultes a ti mismo, yo ya lo veo, nos diría Jesús. Pero cuando dejas de ocultártelo a ti, permites que yo lo vea junto contigo. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos, de que de la exhortación que Jesús les hace, sé misericordioso con tus hermanos tal como Dios lo es contigo en el cielo. Y Jesús nos dice a muchos cristianos les hace difícil reconocer que esto va para ellos, porque muchas veces aquellos que han asistido a alguna iglesia evangélica podrán entender esto. El pastor está diciendo, hay personas que juzgan y que son crueles con sus hermanos y todo. Sí, amén, sí, yo los conozco, todos son así. Y uno está viendo lo que hacen todos los demás, pero no se ve a sí mismo. Y luego el pastor dice, y aquellas personas ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo. Y todos, sí, amén, eso es lo que hacen todos, menos yo. Todos lo hacen menos yo. Claro, no ocupan esas palabras, pero esa es su actitud subyacente. Sí, yo los conozco, los sé, yo los he visto. Y todos andan juzgando y no ven la viga en su propio ojo. Y no se dan cuenta de que es precisamente lo que están haciendo en ese mismo momento. Están juzgando a los que juzgan y se hace una cadena de ellos juzgan a los que juzgan, yo juzgo a los que juzgan, a los que juzgan y no termina la cadena. Hasta que llega un momento donde uno, como se dice acá en Chile, se pega la escurrida, se da cuenta, uno se da cuenta, estoy haciendo lo mismo. Y al principio nos sentimos horriblemente culpables, oh, estoy haciendo lo mismo, no estoy siendo misericordioso como es mi Padre conmigo en el cielo y pasamos por la culpa de haber juzgado y es muy tentador hacer esto. O nos quedamos con la culpa de estar juzgando a los demás, o justificamos los juicios a los demás, o los escondemos. Decimos, no, yo no estoy juzgando, simplemente estoy diciendo un hecho, mis hermanos son juiciosos. Y sí, alguien podría decir un hecho dentro del mundo sin condenar realmente, pero la idea es que nos demos cuenta honestamente que es muy probable que sí estemos invirtiendo mentalmente en ello y que sí estemos condenando mentalmente. Cuando nos damos cuenta de esto, entonces cortamos la cadena del juicio y todos se juzgan entre todos y nosotros podemos no participar del juicio. Y no estoy hablando de quedarme callado verbalmente, con la boca. Estoy hablando de dejar de condenar al Santo Hijo de Dios. Aquellos que juzgan y condenan y que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en su propio ojo, siguen siendo el Santo Hijo de Dios. Solo que yo me quiero tomar en serio sus juicios, sus errores, y ya no verlo como simples errores, sino como pecados. Incluso si no utilizo la palabra pecado, que a nadie le gusta la palabra pecado. Y yo digo, no, yo no creo en los pecados. La gente está muy equivocada. Pero estoy juzgando y condenando sus equivocaciones. Entonces eso quiere decir que sí creo que son pecados. Si yo reconociera que no son pecados, no sería tema para mí. No lo estaría condenando, no lo estaría juzgando. Entonces Jesús nos dice, todos tus hermanos juzgan y tú juzgas a todos tus hermanos y no pasa nada. Jesús nos dice, yo no te voy a juzgar. En mí puedes sostenerte, en mí puedes confiar. Yo no te voy a juzgar. Puede ser que todo el mundo te juzgue a ti y que tú juzgues a todo el mundo, pero yo no les voy a juzgar ni a tus hermanos ni a ti. Me voy a mantener con el amor de Dios en mí. Esto es lo que nos está intentando también enseñar Jesús con su curso, generalizar el perdón.
porque es muy tentador para nosotros quedarnos con el bando A o con el bando B, las víctimas o los victimarios. Y juzgamos a los victimarios y juzgamos a las víctimas o juzgamos solo a un grupo e intentamos proteger al otro. Muchas veces vemos, primero nosotros juzgamos a los malos. Ah, tal persona en las noticias cometió un crimen. Vaya, ¿cómo pudo haber hecho eso? Yo jamás lo haría. Y juzgamos a los de la tele. Luego pasamos a un siguiente escalón donde ya no juzgamos tanto a las noticias o a las cosas que vemos en nuestro mundo y notamos que los demás sí lo hacen. Y uno dice, pero ¿cómo lo haces? Oye, ¿por qué no dejas de juzgar a la persona en la tele? Te estás juzgando a ti mismo. Le juzgas porque tú te sientes culpable. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces tiene que llegar un punto donde no juzgo ni a los buenos ni a los malos, porque me doy cuenta que no hay ni buenos ni malos. De hecho, no hay nadie aquí. Hay un solo hijo y está en el cielo. Entonces, muchas veces también el error se manifiesta de esta manera. Un amigo o un familiar está viendo una noticia donde hubo un asesino, mató a otra persona, a un hermano. Y entonces juzga y condena mentalmente y verbalmente al asesino. Y uno se ve en la tentación de espiritualizar y decir, no, pero es que quizás ese asesino tuvo sus razones, yo no lo sé, cómo fue su crianza de niño, qué le habrá pasado, etcétera. Y intentamos espiritualizar el asesinato, de alguna manera justificarlo y decimos, no, no, yo no lo estoy justificando, pero quizás tenía sus razones, quién sabe. La cosa es que el problema no está en el asesinato físico, el problema está en el asesinato en la mente. Y ese asesinato en la mente no tiene justificación, pero tampoco es condenable. Y nosotros nos quedamos, siempre hablo de esto, en un ping pong entre los justifico, lo condeno, lo justifico, lo condeno, porque todo el tiempo hacemos real el asesinato, o un abuso, una violación, un robo, sea lo que sea que esté ocurriendo. Todo el tiempo lo hacemos real. Nosotros partimos con la premisa falsa de ocurrió este asesinato, ocurrió esta violación. ¿Y ahora qué hago? ¿Justifico al violador o lo condeno? Pero en ningún momento pensamos en el verdadero perdón. A lo más pensamos en el falso perdón, donde, ah, ya, bueno, fue violador o fue asesino, pero lo vamos a perdonar por sus graves crímenes. Y lo intentamos perdonar en nuestra mente y seguimos haciendo real el asesinato, la violación o el terrorismo, o sea, lo que sea. La idea es llegar al punto donde me doy cuenta de, es muy tentador justificar al asesino, es muy tentador condenar al asesino, es muy tentador disociarme de que hay un asesino y cuando secretamente todavía creo que hay un asesino. Y es muy tentador sentirme culpable por haber condenado y culpable por haber justificado, etcétera. Todas esas capas de defensa hasta que llega el punto donde me doy cuenta de no tengo idea cómo juzgar esto. No sé cómo ver esto, no sé juzgarlo. Sé teóricamente de que no está pasando nada. Como estudiante de un curso de milagros, teóricamente sé que todo esto es un sueño, que no ha pasado nada. Pero sigo con una tensión, veo un violador en las noticias y sigo con una tensión ahí, a pesar de que no, sé que no está pasando nada. ¿Qué hago, Jesús? Llegamos a esa desesperación. Jesús, ¿cómo miro esta noticia? ¿Cómo miro esta situación? Y a veces no solo es una noticia en la tele, a veces es un incidente en nuestra familia o en seres cercanos. ¿Cómo miro esta situación? Le decimos a Jesús. Y Jesús nos dice, hermanito, yo ya te enseñé. El asunto es, ¿quieres aceptar mi enseñanza? El perdón, el verdadero perdón es sumamente simple. El asunto no es cómo aprender a perdonar. Jesús nos dice que para el instante santo no se nos pide nada que no podamos dar ahora mismo. Es decir, no se nos pide desde ya entender o aprendernos de memoria un libro de 1500 páginas. No se nos pide eso. Se nos pide tener una pequeña dosis de buena voluntad para reconocer que estoy equivocado, que yo pensé que sabía juzgar correctamente y no sé, me guié por mí mismo para ver esta situación y no me salió bien. Entonces puedo acudir a Jesús. Y Jesús me dice, hermano, primero tienes que darte cuenta de que no quieres soltar tu juicio, de que para ti todavía es provechoso que haya un violador, que haya un asesino. Tú sacas provecho, porque así dices, él es el malo, yo no. Yo no asesiné a Dios, yo no abusé de Dios, yo no soy el pecador, Él lo es. Y tengo pruebas y testigos, todos lo saben, los jueces lo saben, los familiares de la víctima lo saben, todos lo saben. Él es el malo, no lo puedo ser yo. Y por supuesto, no decimos todas estas cosas literalmente, verbalmente, pero ese es el pensamiento subyacente de mi pensamiento de condenación.
Cuando siento, incluso si uno dice, es que yo no quiero juzgar ni condenar, yo no quiero tener odio en mi corazón, vi la noticia de tal violador o tal asesino y yo no le quiero odiar. Pero sigo teniendo esta tristeza, esta angustia, esta desesperación. Pasa lo mismo con el asunto de la guerra. Y uno dice, está ocurriendo algo terrible, yo no quiero juzgar esa situación, pero siento tristeza, siento dolor. Entonces Jesús nos dice, tu tristeza y tu dolor es crueldad. Estás siendo cruel, no literalmente, pero estás teniendo un pensamiento muy cruel con tus hermanos. Y a pesar de que es un pensamiento ilusorio, estás atacando a tus hermanos. Aquel asesino en las noticias, si tú, según tú, no lo estás juzgando ni condenando, pero te sientes levemente tenso, incómodo con esa situación, le estás condenando. Porque si lo hubieses perdonado, y solo existe la opción de o perdono o condeno, no hay un intermedio. Si no estás perdonando, estás condenando. Si hubieses perdonado, estarías en una perfecta y gozosa paz, en la paz de Dios, donde no te tomas en serio nada de este mundo. Pero si no es ese perfecto caso, estás odiando con todo tu corazón. Incluso se puede manifestar como una leve punzada de tristeza, de angustia, de incomodidad o de molestia, pero bajo esa leve punzada eso es solo la puntita del iceberg de un bloque inmenso de odio y de asesinato. ¿Por qué? Porque quieres asesinar a los demás, quieres atacarles, quieres demostrarle a Dios que si les estás atacando es porque ellos se ganaron su ataque y ellos eran malos primero contigo, para que ahora Dios diga, ah, le están atacando a él, debe ser el malo, lo vamos a atacar a él y aquel que está atacando debe tener sus razones, entonces lo vamos a defender. Ese es nuestro pensamiento. Por eso es que juzgo al violador de las noticias, o al asesino, al terrorista, o al presidente de tal país que está en guerra, etcétera. Por eso es por lo que juzgo y lo condeno, no por lo que está haciendo en el mundo, sino porque esa es mi manera de decir, Dios ataca, ve tras él como nuestro perro guardián. A Dios, ve tras él, asesínalo a él, para que secretamente esperamos a que Dios se despiste y me pierda de vista. Pero el asunto es que Dios no es un perro rabioso en busca de alguien a quien morder. Dios es un padre de amor. Es un Dios de un perfecto amor, que no busca juzgar ni condenar y mucho menos asesinar absolutamente a nadie. Él sabe que tiene un solo hijo, que su único hijo está a salvo en sí mismo, dentro de su corazón. Entonces, ¿cómo tomar esta enseñanza perfectamente no dualista donde Jesús nos dice, hay un solo hijo, está a salvo y es santo y no ha pasado nada y todo lo demás es un sueño, con mi sensación de incomodidad, de intolerancia, donde digo, no quiero juzgar, pero no sé cómo dejar de juzgar? Entonces tenemos que llegar al punto donde nos damos cuenta de si sé cómo dejar de juzgar, pero no quiero. La manera de dejar de juzgar es aceptar al Espíritu Santo en mi mente, aceptar a Jesús en mi mente, aceptarlo como mi maestro, hacerme a un lado y dejar que la verdad sea en mí. Esa es la manera. Pero no quiero hacerme a un lado. Según yo, quiero hacerme a un lado. Pero tengo que dar un paso atrás y reconocer, a ver, espérense. Si Jesús me dice que yo no quiero hacerme a un lado, que yo sigo sosteniendo voluntariamente mis juicios, y yo no soy consciente de ello, no tomo contacto, ¿cómo yo voy a querer tener estos pensamientos de ataque? Y Jesús me explica el por qué. Entonces Jesús nos dice, sí, tú estás sosteniendo esos pensamientos de ataque porque si atacas a tu hermano, tienes la ilusión de tú salvarte. Atacas a los demás para tú salvarte. Y uno dice, pero ¿por qué? Bueno, sabes la parte teórica de por qué tú te sientes culpable, pensaste que traicionaste a Dios o que lo atacaste y ahora quieres proyectar la culpa en los demás. Y uno dice, sí, sí, lo entiendo, pero no llego a tomar contacto con ello. Es aquí donde Jesús nos dice, hermano, no pasa nada, ya lo podrás hacer. Pero el asunto es que al menos ahora entiendas teóricamente de que no quieres tomar contacto con ello porque te asusta mucho. Si al menos lo sabes por teoría, esto va a ser un plus. Esto te va a ayudar muchísimo. Si ahora tú aceptas esta teoría de que no tomas contacto con tu deseo de condenar al mundo para tú intentar salvarte, si no tomas contacto con ellos porque no quieres tomar contacto con ellos, porque todavía te asusta mirarlo de frente, porque todavía secretamente crees que esa actitud de proyectar culpa es un pecado. Y no es un pecado, es solo un error. Y Jesús nos dice, y todavía te sientes culpable porque quieres sentirte culpable. Y quieres sentirte culpable porque la culpa sustenta tu yo individual y quieres ser un yo individual, un yo especial. Y después uno dice, ¿cómo va a ser tan así? ¿Cómo yo voy a querer tanto ser alguien especial o voy a querer tanto conservar la culpa y después negarle y proyectarle? Jesús nos dice, te sorprenderías, hermano, créeme. Nuevamente, lo que nos dice en las leyes del caos.
Hermano, lo crees, te lo crees hasta las patas. Tú crees ser el asesino de Dios y crees que ahora Él te anda persiguiendo y ahora tú tienes que condenar al mundo para salvarte. Esa es la base de tu sistema de pensamiento. Y no pasa nada, porque de todos modos no tuvo efectos reales, sigue siendo una ilusión, pero ahora con calma vamos a examinar estas ilusiones. Esto me recuerda lo que muchas veces hemos también leído del comienzo de la dinámica del ego, la sección quinta, capítulo 11. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Entonces Jesús nos dice, hermano, tienes que mirar esto de frente. Y uno dice, sí, sí, yo quiero, yo quiero. Y después nos dice Jesús, hermano, no quieres mirarlo de frente porque te asusta, porque todavía piensas que es un pecado. Y es ahí donde uno va bajando la guardia. Uno, a ver, espérate, espérate. Jesús, tú me dices que yo no quiero mirar esto de frente, que si lo pudiese mirar de frente lo podría corregir o deshacer. Sí, afirmativo, nos dice Jesús. Bueno, y ahora me dices que yo podría mirarlo y no quiero mirarlo, pero yo te digo que sí quiero mirarlo. ¿Qué hago? Y Jesús nos dice, mira, créeme a mí y no te creas a ti. Tú te dices que sí lo quieres examinar para deshacerlo, pero si no lo puedes examinar o te resulta difícil, debe ser porque no quieres, porque está ahí para que lo mires enfrente tuyo y en algún nivel no quieres. Es aquí donde uno comienza a cuestionarse a sí mismo, comienza a cuestionar su dosis de buena voluntad y uno dice, quizás no tenía tanta dosis de buena voluntad, quizás era mucho más pequeña mi dosis de buena voluntad de lo que pensé. Me subestimé. Y Jesús nos dice, sí, te subestimaste y no pasa nada. Te aseguro yo que no pasa nada, que no es un pecado, solo has tenido miedo. Y los temerosos pueden ser crueles. Así que aquel que tiene miedo sigue proyectando y proyectando sobre sus hermanos y les sigue juzgando, condenando y atacando. Esto es lo que pasas haciendo todo el día. Por eso es que estás en una reunión familiar y en tu mente piensas, pero ¿cómo piensas así? Yo jamás lo haría. Y luego te callas todos esos juicios y dices, no, yo no estoy juzgando a nadie. Practico el perdón con todos. Me uno a Jesús y les miro honestamente a todos. Y ahora veo la faz de Cristo y solo tengo relaciones santas. Y Jesús nos dice, hermano, profundiza un poquito más. Te pido, por favor, profundiza un poquito más. No pierdes nada. Al contrario, solo ganancia. Continúo con esta cita. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. En algún nivel Jesús nos dice, hay una parte de ti que ya no quiere al ego, y hay una parte de ti que está lista y dispuesta para examinar honestamente. Solo tienes que pasar algunas capas de resistencia y llegar al punto donde no tienes otra alternativa para la paz, que tu resistencia no te va a dar paz. Mantengámonos en calma al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. Jesús nos dice, no tengas miedo de examinar todos tus pensamientos crueles de asesinato y profundamente de culpa, de miedo. No son temibles, son ilusiones. Pero hay que reconocer, hay que mirar las ilusiones para reconocerlas como falsas. Continúo con la lectura. A muchos les ha resultado difícil darse que esto les atañe a ellos, de que no juzgar y el ser misericordioso con sus hermanos les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes, es decir, no los hacen sentir culpables, no los juzgan, no los condenan. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Si yo intento enseñar y hago real el error de mis alumnos o a quienes les estoy enseñando y les juzgo y les condeno, y creo que es algo muy terrible el que ellos estén en el ego, en el especialismo, en el victimismo, etcétera, secretamente les voy a atacar, incluso si utilizo palabras muy amables, condescendientes, para llegar a ellos, si secretamente en mi interior todavía hago real el error de ellos y les condeno, entonces les estoy atacando. Y de alguna manera, como decía Ken Wapnick,
tus hermanos no van a aprender de tus bellas palabras, sino del perdón honesto que hay en tu corazón, es decir, de la paz, el instante santo que tú logres en tu mente. De esto sí van a aprender tus hermanos. Yo podría estar dando una clase de 1 hora diciendo bellas palabras sobre un curso de milagros, y si yo estoy en el ego, estoy enseñando muy poquito. Y los pocos instantes santos que llega una verdadera paz de practicar el perdón con aquellos alumnos que estén estudiando esto, eso va a ser lo que les enseñe. No mis bellas palabras, no citar párrafos del curso ni explicarlos. Eso no es lo que les enseña a mis estudiantes. El que yo pueda ser honesto, aunque sea por un ratito, y quedarme con Jesús un instante, eso es, en otras palabras, no son mis palabras, es Jesús, el contenido de Jesús, del amor de Jesús, del Espíritu Santo, eso es lo que le va a enseñar a aquellos que estén estudiando esto. Pasa con todos nosotros, la mayoría de nosotros somos estudiantes del curso y de pronto hablamos del curso con otros estudiantes o con personas en la calle o con la familia, o a veces también damos nuestras propias clases y les enseñamos a los demás. Sus hermanos no van a aprender de sus bellas palabras, sino del perdón honesto que hay en sus mentes. Esto es lo que nos enseñaba Ken Wapnick y esto es lo que nos está intentando también enseñar Jesús en su propio curso. Nos dice, estas palabras que tú estás leyendo no son nada, pero si las llevas a la práctica y las llevas a una experiencia de paz, eso lo es todo. Tocar ese centro de paz, ese punto donde puedes contemplar a tus hermanos sin condenarle, genuinamente, donde te has dado cuenta que sí les estabas condenando mucho y honestamente, voluntariamente has hecho a un lado esos juicios y has sido misericordioso con ellos, tal como lo es tu Padre en el cielo contigo. Ese instante santo es lo que le enseña a todo el mundo. Esa es la enseñanza de este curso. La enseñanza no son palabras y palabras bonitas. La enseñanza es paz, una experiencia. Es por eso que en la clarificación Jesús nos dice que una teología universal es prácticamente imposible, sin embargo, una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Eso es lo que está buscando Jesús en nosotros. Cuando Jesús nos dice, no anda en busca de mártires, sino de maestros, a esto es lo que se refiere. No anda en busca de aquellos muy espirituales que han sufrido mucho y dan su ejemplo a los demás con sus bellos sermones y charlas. Busca a alguien que sea maestro, es decir, que no se compre el mundo, que no se tome en serio la idea de pecado, de culpa y de miedo, y que esté con Jesús en su corazón, que esté en una perfecta paz y contemplando con ese amor a cada uno de sus hermanos. Continuó. Mm. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. El Cordero manchado de sangre quiere decir aquel que está en el maestro equivocado. No es que sea alguien pecador realmente, es que alguien que está en el sistema de pensamiento errado, en el ego. Aquellos que están en la mente errada, en el ego, no entienden a qué se refiere esta metáfora del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No quita pecados literales, no quita pecados reales. Reconoce que el pecado no existe y de esta manera le ayuda a entender a sus hermanos que sus pecados no existen. Por eso es que a Jesús se le llamó muy bien, como dice aquí esta frase bíblica, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús no quitó ningún pecado, no vio pecados. Y eso fue lo que hizo que pudiese ayudar a sus hermanos, los que estuvieran preparados para entender el mensaje, pudieran también entender que en ellos no había pecado. Jesús no perdona pecados. El perdón no perdona pecados, se nos dice en el libro de ejercicios. El perdón reconoce que el pecado no existe. Esto es lo que reconoció Jesús. Por eso es que era el Cordero de Dios que quitó los pecados. Reconoció que nunca hubo pecados y quitó de su mente toda ilusión de pecado y es así como dio un ejemplo a sus hermanos. Les enseñó a través de su perfecto perdón y un perfecto amor que ellos estaban libres de pecado, que no podían pecar, porque no dañaron al Santo Hijo de Dios. Continuó. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto. La inocencia se refiere a estar en la mente correcta, no es que alguien realmente pase de ser pecador a inocente, todos son inocentes, pero alguien que está en su mente correcta es consciente de la inocencia, de la santidad.
Y aquí Jesús hace referencia a que esa inocencia, que es santidad y no ingenuidad, siempre intento corregir esto, no se debe confundir la inocencia con ingenuidad, no tienen nada que ver. La inocencia es santidad, pureza, grandeza. La ingenuidad, podríamos decir que es desconocimiento. Y hasta por ahí en realidad, porque en realidad sí somos conscientes de lo que estamos eligiendo. La cosa es que la verdadera inocencia, que es la santidad, es lo mismo que la fortaleza. Y la fortaleza es la paz. No es fortaleza física, ni siquiera fortaleza con telequinesis o con energía. Es la fortaleza de reconocer que nada aquí me puede hacer daño. A mi cuerpo, por supuesto, todo le daña, pero a mi mente nada le puede hacer daño. Esa es la fortaleza, esa es la paz y solo se logra en el reconocimiento de la inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Aquellos que están en la mente correcta finalmente recordarán su unicidad con Dios. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fortaleza y no con la debilidad. Nosotros tendemos a relacionar la inocencia con la debilidad. ¡Ay, qué inocente, qué iluso, qué tonto! Pero la inocencia es sabiduría, porque la inocencia reconoce que todos son el santo Hijo de Dios. Cuando hablamos de inocencia, estamos hablando de estar en la mente correcta en este caso. Y cuando alguien está en la mente correcta, ve la faz de Cristo en todos sus hermanos. Reconoce la inocencia en todos ellos. Y eso sí que es sabiduría, es fortaleza, eso es inteligencia, eso es paz. Esa es la verdad. Y nosotros relacionamos muy comúnmente la inocencia con debilidad, con ingenuidad, con torpeza, etcétera. Y no tiene nada que ver con eso la inocencia. La inocencia es la mayor maestría, que en realidad el reconocimiento de que esa inocencia ya está en todos. Una vez más, cuando hablamos aquí en este contexto de inocencia, estamos hablando de estar en la mente correcta, donde somos conscientes de una eterna inocencia. Somos conscientes de que todos nuestros hermanos están libres de pecado. Tal vez no estemos en el conocimiento, en la experiencia del amor de Dios, pero estamos en una mente correcta. Estamos en una visión correcta, donde reconocemos que nuestros hermanos siguen siendo el Santo Hijo de Dios. Y asimismo nosotros también. Ya. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, vamos a dejar la clase hasta ahí porque estamos en la hora. Mm, Quiero reforzar un poquitito las ideas que hemos leído hoy. Dios no cree en el sacrificio porque no cree en el pecado ni en la culpa, mucho menos en el miedo. Dios no castiga, Dios solo ama. A Dios no se le debe temer, sino amar. Y Dios o Jesús nos ha dicho que seamos misericordiosos con nuestros hermanos y nos dice que los temerosos pueden ser crueles. Se refiere a que aquellos que tienen temor de un supuesto castigo es porque se creen culpables y luego proyectan esa culpa en todo el mundo, en sus hermanos, y son crueles, es decir, les castigan, les condenan a ellos en lugar de condenarse a sí mismos porque secretamente ya se condenaron a sí mismos. Y Jesús nos dice, hasta que no examines todo esto honestamente y por fin vengas conmigo a la paz de Dios, no vas a poder reconocer la verdadera inocencia. Reconocer la inocencia de nuestros hermanos y la nuestra propia es haber reconocido que creemos que son pecadores. Si alguien desde ya dice, no, yo no creo en los pecados, está probablemente haciendo un bypass espiritual o saltándose un paso. Primero tengo que reconocer que creo en el pecado, que creo en la culpa, que creo en la separación, luego la puedo deshacer. Si yo desde ya digo, no, yo ya no le creo al ego, probablemente esté protegiendo al ego y conservándolo. Ahora, lo cual no es ningún pecado, solo un error y es parte de la resistencia. Jesús sabe que tenemos mucha resistencia. A Dios no le desespera nuestra resistencia. Él no solo tiene una paciencia infinita, él ya sabe que todos despertamos en la realidad y más profundamente en realidad nunca ocurrió nada. Él lo sabe. Y nos invita a recordarlo también, a reconocer que nuestra resistencia es solo miedo, es solo eso, resistencia. No es un pecado, no es grave. Y aquellos resistentes, aquellos temerosos, pueden ser crueles, pero su crueldad son pensamientos ilusorios también. En última instancia, siempre estamos a salvo, no ha pasado nada. Siempre, en la eternidad, seguimos siendo el Santo Hijo de Dios.
Solo el espíritu en nosotros es verdad, todo lo demás es una ilusión. El cuerpo es una ilusión, nuestra mente errada es una ilusión, e incluso el tomador de decisiones en nuestra mente también es una ilusión, pero por ahora es el recurso útil que tenemos para elegir correctamente y estar finalmente dispuestos, preparados completamente para que Dios dé el último paso y nos despierte en el hogar que nunca abandonamos. Ya, muchísimas gracias. ¿Ninguna pregunta? Ok, hasta aquí hermano. está, gracias. Gracias.